Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores de este emisor y todas sus redes sociales. Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 18 de enero del 2021. Bueno, ya iniciando, retornando a nuestras actividades normales y diarias. Yo creo pues que fue un descanso, y yo creo que más que descanso fue tratar de reedificarnos con lo que hemos vivido, con ese 2020, con todo lo que nos trajo el 2020, lo que nos dejó el 2020, que para unos pues fueron cosas duras, para otros yo creo que fue emprendimiento, fue una nueva vida, fue tratar de definir realmente quiénes somos cada uno de nosotros, por qué estamos. Y yo creo que encontramos cada uno, yo creo que tuvimos un momento en que nos encontramos cada uno. Tuvimos un momento en que pudimos definir realmente que todo lo que se nos muestra, todo lo que nos muestra en el exterior no es tanto lo real. Que tenemos una creencia, creemos en el Padre, que por creer en Él, todo lo que se nos da tiene que ser de la mejor forma posible, todo lo que venga no va a ser como un castigo. Solamente yo creo que personalmente es una opción de ver qué tanto puedes hacer tú, de ver realmente de que lo que tú crees se pone en práctica o no se pone en práctica. Y eso pues tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy, con nuestro segmento, nuevo segmento eh, de construyendo hogares sólidos. Así es que bueno, vamos a presentar y a dejar con Boris, quien dirige este programa. Boris, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, querido Jorge, queridos amigos que nos escuchan, hermanos. Una bendición poder retornar a este nuevo año con fe, con esperanza y con mucha pasión en el corazón. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros sabemos en quién hemos creído, Jorge. Y la verdad es que este año que pasó para mi vida personalmente fue uno de los mejores años en mi relación con Dios, de entender el corazón de un Dios soberano. Eso me bendijo mucho. Ahora al retomar la programación, pues eh, quiero que entiendan que trabajamos con matrimonios, con parejas, y durante muchos años hemos entendido ciertos aspectos de la vida que tienen mucho que ver con el matrimonio. Y uno de los temas que tiene que ver con el matrimonio de una manera muy directa y, y práctica, pero no solo con los matrimonios, sino que con todo, con toda persona, es el tema del señorío de Cristo. De eso es lo que vamos a hablar hoy y vamos a orar para empezar. Amado Padre, queremos darte gracias. Oramos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos des sabiduría e inteligencia espiritual para comprender tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, la Biblia nos muestra este pasaje tan maravilloso que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, quiero que entiendan, por favor, aclarar el versículo que dice, haya pues en vosotros este sentir. La traducción correcta en la palabra sentir debiera ser, haya pues en vosotros este pensamiento, esa forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces quiero que anoten ahí en sus cuadernos para que lo investiguen,
Pero ahí la traducción correcta sería: haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Al estudiar la palabra, la Biblia, nos damos cuenta que Dios no apela a las emociones de los hombres para esperar la obediencia. Por ejemplo, la Biblia dice y habla claramente cuando dice amarás, no dice si sientes amar, ama. Está hablando más bien de amarás, de una orden que tiene que ver con las emociones, sí es verdad, pero no está basado en las emociones. O sea que si yo no siento amar, no quiere decir que no debo amar. O sea, sencillamente quiere decir que yo debo obedecer y amar. Así sea que mis emociones no me estén acompañando en el inicio de mi obediencia. O cuando dice perdonad, no dice si sientes perdonar, perdona, sino dice perdona, es un mandamiento. Y si no siento perdonar, de todas maneras debo obedecer y perdonar. Espero que me estén comprendiendo con esta explicación que doy. Entonces, cuando aquí dice haya en vosotros este mismo sentir, no se está refiriendo que si hay ese sentir, lo haces. No, haya pues en vosotros esta misma forma de pensar, o ármense de este pensamiento. Sería una traducción también que se acerca a la verdad, a lo que la palabra, a lo que Dios realmente quiere transmitirnos. Dice el cual en siendo el Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios. Entonces nosotros debemos armarnos de este pensamiento. El fin de esto es que Jesús se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, y Dios por esta razón le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, cuando hablamos de que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para nosotros probablemente en esta época en que vivimos, la palabra Señor no tiene mucho sentido. Sencillamente porque la palabra Señor ha sido desvirtuada por el mal uso que se le dio. Entonces, si tú sales a la calle y ves a tu vecino borracho, entonces tú dices, vi al señor fulano que estaba ebrio tirado en la calle. Entonces esa palabra Señor se ha desvirtuado. Ahora cualquiera es un Señor. En esa época la palabra Señor tenía una connotación total y absolutamente diferente. La palabra Señor ahí viene del griego que es Kyrios, que quiere decir dueño absoluto, dueño absoluto. El Kyrios, el jefe, el máximo, el amo, el preeminente. Eso es lo que querría decir la palabra Kyrios, que a nuestro idioma es traducido como Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, nos dice la palabra, la Biblia, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, esta palabra Señor debiéramos entenderlo. Si nosotros miramos la iglesia, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente que da la impresión que las personas que asisten a una congregación no han entendido que Jesucristo es el Señor. Porque lamentablemente ahora predicamos a un Jesús de oferta, ¿no? Nosotros miramos a Jesús como la aspirina cósmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que me duele la cabeza, corro a la farmacia o a la droguería, compro una pastilla para calmar el dolor, una aspirina para calmar el dolor de cabeza, y cuando se me pasa el dolor de cabeza, ya no necesito más la pastilla, sino
hasta el próximo dolor de cabeza. Entonces, a veces vemos a Jesús de esa manera, como que Jesús está ahí, pero sirve solamente para apagar los incendios que yo hago o para tapar los huecos que yo mismo hago. O a veces tenemos esta idea de un Dios más o menos como el tendero, como mi vecino que tiene una tienda aquí al lado de mi casa, y ciertamente es una bendición este señor, que presta sus servicios todos los días y aún los festivos y aún los domingos. Pues da pesar que trabaje así el hombre, pero ahí está el servicio. Y cuando tú vas ahí, él te atiende muy amablemente y él te saluda y te dice, ¿cómo está? Buenas tardes, don Boris, ¿qué desea? Entonces yo le digo lo que deseo y él viene y me lo da, o yo mismo voy y saco, y él hace la cuenta, yo le pago y me voy. A veces tenemos una visión de Dios así. Dios, dame esto, dame el otro, dame esto, y las oraciones solo sirven para eso. Señor, te pido, Señor, dame, Señor, y ya, y luego cuelgo y me voy, me salgo. Tenemos esa idea de Dios, una idea totalmente equivocada, ¿no? También tenemos la idea de Dios como el genio de la lámpara de Aladino, que frotas la lámpara, sale el genio y el genio te dice, amo, pide 3 deseos que te los complaceré. Entonces nosotros usamos la oración como la lámpara de Aladino, la frotamos, sale Dios de su lámpara y nosotros tenemos la idea de que Dios nos va a decir, Boris, pídeme 3 deseos que yo te los voy a conceder. Entonces tenemos esas ideas equivocadas de Dios porque no hemos entendido el significado de la palabra Kyrios. Ahora, vamos a ver en la Biblia, según el apóstol Pablo, la palabra Kyrios están escritas en los evangelios 130 veces. La palabra Kyrios, que quiere decir Señor. Y la palabra Soter, que es Salvador, en los evangelios solamente encuentras 2 veces. En el libro de los Hechos, la palabra Kyrios encuentras 170 veces. Solamente encuentras 2 veces la palabra Salvador. En las epístolas de Pablo encuentras 260 veces la palabra Kyrios o Señor y solamente 6 veces la palabra Salvador. Y el resto del Nuevo Testamento encuentras 50 veces la palabra Kyrios y solamente 6 veces la palabra Salvador. Ahora, si nosotros miramos esto, que hay 610 veces la palabra Kyrios en el Nuevo Testamento y solamente 16 veces la palabra Salvador, debemos darnos cuenta con claridad que Dios está queriendo remarcar, recalcar algo importante y está queriendo que veamos algo que Dios quiere remarcar, recalcar y que nos llame poderosamente la atención. Pero para la iglesia actual, la palabra Salvador es más importante. Porque Él me tiene que salvar de todos los problemas que tengo. Él me tiene que salvar de todos los enredos en que me meto. Él tiene que venir y apagar los incendios que yo hago. Él tiene que venir y pagar las deudas en que yo me meto. Él tiene que venir y salvar mi hogar. Él tiene que venir y darme un trabajo. O sea, vemos a un Dios totalmente tergiversado. No vemos al Dios de la Biblia. Pero el Dios de la Biblia es aquel Señor que ha sido exaltado por Dios hasta lo sumo, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, creo que es muy importante que hoy podamos entender qué significa realmente la palabra Señor. Aceptar a Cristo meramente como Salvador sería pretender recibir el perdón, la salvación, la paz, la felicidad y la vida eterna sin una verdadera sujeción a su señorío.
Y tal cosa, amados hermanos, no coincide con la palabra, no coincide con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es verdad que Cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación. Eso es verdad cuando doblo mis rodillas delante de Él y lo reconozco como mi Señor. Eso es verdad. Cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor, yo gozo de los beneficios de mi Salvador. Pero cuando yo solo confieso que Jesús es mi Salvador y no estoy bajo el gobierno de Dios, no estoy entendiendo que Jesús es mi Señor, pues, amados hermanos, eso es un helado caliente. No es coherente con la palabra. Y tal vez por esa razón vemos a una iglesia mediocre, a una iglesia muy terrenal, a una iglesia con miembros que solamente están esperando ser felices. Cuando yo paso tiempo de consejería con las parejas, el 90% de los matrimonios quieren ser felices, como si la meta del hombre fuera solo ser feliz. Entonces ellos se casan para ser felices y cuando tienen problemas son infelices, no pueden ser felices. Entonces buscan a Dios, ¿para qué? Para ser felices. Pero cuando tú les hablas de que sus vidas no están reflejando, que están sirviendo a Dios con todo su corazón y que se ve a todas luces que sus vidas no están manifestando que Dios gobierna sus pensamientos y su forma de vivir y todo eso, tenemos un quiebre. Porque la verdad que la mayoría de las parejas que vienen a buscar consejería no vienen a buscarme para entender qué es lo que Dios quiere de ellos, como personas y como matrimonio. Solamente quieren ser felices, quieren que su matrimonio ya no haya peleas, ya no haya discusiones, ya no haya riñas, ya no haya dificultades, que todo sea como una taza de leche. Y entonces por esa razón buscan a Dios. Qué motivación más equivocada, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos muestra claramente que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, entonces seré salvo. Pero debo confesar que Jesús es mi Señor. Pero cuando lo confieso sin entendimiento, pues tampoco estoy siendo efectivo, porque los resultados me muestran que mi vida no está bajo el gobierno de Dios, que sigo haciendo lo que yo quiero, sigo manejando mi vida como yo quiero. Cristianismo es una entrega total de lo que yo soy y tengo, incluyendo mi familia, mi casa, mis bienes, mi dinero, mi tiempo, mis planes, todo, absolutamente todo, debo entender en mi corazón le pertenece a Jesús el Señor. Así es. Pero nosotros tristemente, al aceptar a Cristo como Señor, nosotros lo estamos reconociendo como jefe, amo, máxima autoridad sobre mi vida. Cuando lo confieso como Señor, creyéndolo en mi corazón, recibo la salvación. Es decir, Jesús llega a ser mi Salvador cuando yo lo reconozco como mi Señor. De lo contrario, estoy viviendo un evangelio incorrecto, un evangelio que no es bíblico y que podríamos llamarlo humanismo. O sea que yo estoy usando a Dios para yo ser feliz como si esa fuera la meta final de ser cristiano. Y quiero decirles que la felicidad no es algo, no es un fin, no es un fin. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo y lo voy a volver a repetir. La felicidad no es un fin, no es algo que se logra. No, es el resultado de mi sumisión, de mi sujeción al señorío de Cristo, de mi obediencia a su voluntad. Cuando yo libremente, de mi propia voluntad, por la gracia de Dios, entiendo que Jesús es mi amo, es mi jefe, es el preeminente, es el Kyrios en mi vida,
y lo que él dice está bien para mí, y eso es lo mejor y eso es lo bueno, y yo obedezco, entonces yo tengo un gozo inefable en mi corazón y puedo ser feliz. La felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad es mi absoluta obediencia a Jesucristo el Señor. Entonces, un predicador estaba predicando lo que yo estoy hablando y un periodista le dice, oiga, su Dios pide mucho. ¿Cómo es posible que pida todo? O sea, mi vida, mi familia, mi casa, mi auto, el dinero que yo tengo. O sea, ¿cómo es que me pide? Pide mucho, es demasiado lo que él pide. Y el predicador le contestó y le dijo, mi Dios no pide mucho, mi Dios pide todo. Y eso es verdad. O sea, Dios no está pidiendo algo, Dios está pidiendo todo. Que rindas toda tu vida, todo tu ser a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el preeminente, Él ha sido exaltado hasta lo sumo, hasta donde ya no se puede exaltar más a alguien. Dios lo exaltó a Jesucristo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Muy bien. En la antigua Roma, cuando fue escrito esta epístola, todos entendían muy bien que era Señor, pues César en esa época era el Señor, pero con minúscula, no con mayúscula. Él era César, era el César de ese entonces sobre otros Césares que existían, pero era el mayor. Todo lo que él decía se tenía que hacer. Tu vida le pertenecía al César. Tus tierras le pertenecían al César. Si él quería tomar tu esposa, sencillamente la tomaba sin tu permiso. Sencillamente la tomaba. Y si tú te ponías a chistar, sencillamente te mataban. Él podía decir, a partir de ahora voy a tomar tus tierras porque quiero hacer un coliseo ahí. No podías decir nada. Tenías que sencillamente agachar la cabeza y ceder, porque él era el Quirios. Y los romanos se saludaban de esta manera, decían, buen día, Boris, César es el Quirios. Y yo tenía que contestar, sí, perico a los palotes, es verdad, César es el Quirios. Y ese era el saludo de todos los días y todo el mundo entendía que César era el Quirios. Y no podías discutir. Él tenía autonomía soberana sobre tu vida y todo cuanto había en el territorio geográfico donde él reinaba. Él era el jefe máximo, el amo, el que decidía por todos. Era prácticamente como un dios. En ese contexto, una mañana un soldado le saluda a un cristiano y le dice, hola, ¿cómo estás? Buen día. César es el Quirios. Y el cristiano contesta y le dice, hasta ayer César es el Quirios, pero hoy Jesús es mi Quirios. ¿Ah? ¿Cómo así? Entonces el soldado romano fue a quejarse, fue a dar las malas nuevas a César. Le dice, César, hay gente que está diciendo que tú ya no eres el César, que ahora el César es un tal Jesús. Entonces el César decía, llamen, traigan esos cristianitos que están diciendo que Jesús es el César. Y César mandó a traer a sus pies a los cristianos y les decía, ustedes, ¿quién dicen que es el César? Y los cristianos contestaban, Jesús es el Señor. Tú ya no eres el Quirios, a partir de hoy Jesús es nuestro Quirios. Y el César se enojaba mucho y decía, bueno, si ustedes siguen confesando que Jesús es el Quirios, es el Señor, pues sencillamente los voy a matar. Y ustedes van a hacer la comida de los leones
este domingo. Y los cristianos contestaban y decían, no importa si nos das como comida a los leones, pero nosotros vamos a seguir confesando que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios. Y el César no tenía ningún problema. El domingo, estos cristianos que confesaban que Jesús era el Señor, sencillamente se convertían en comida para los leones. Un buen día, César dijo, quiero iluminar la plaza. Entonces trajo a todos los cristianos que confesaban que Jesús era el Señor y sencillamente les puso alquitrán y luego les prendió fuego, estando vivos. Antes de hacer eso, le decía, confiesen que yo soy el César y ustedes se van a salvar. Y los cristianos de esa época decían, no, Jesucristo es nuestro Señor. Ese es el contexto en que fue escrito la Biblia. Para nosotros ahora no tiene ningún sentido. Entonces, vemos a Jesús como el bonachón que siempre está dispuesto a darme lo que yo le pido. Hay gente que se jacta de decir, a mí Jesús me ama, Diosito me quiere tanto, Él me concede todas las peticiones que yo le pido. Pero cuando Jesús le pide algo, ya no está dispuesto a dar nada. Entonces, quiero que entiendan que mientras vivamos así, es muy difícil ser cristiano. Mejor dicho, es imposible. No puedes llegar a ser cristiano si tú sigues pensando que Jesús solo es tu Salvador y que Él no es el Kyrios. Quiero decirte que Jesús nos compró con precio de sangre. Cuando Él murió, su sangre que derramó nos compró. Le pertenecemos a Él, somos de Él, vivimos para Él y por medio de Él. Él tiene todo el derecho de darnos órdenes y nosotros tenemos toda la obligación de obedecer. Ahora, puedes hacerlo a la mala o puedes hacerlo con un corazón agradecido a Dios de que te salvó de la muerte, te arrancó de las tinieblas y te pasó a la luz admirable y que ahora le perteneces a Él y que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, que Él te ha rescatado de la muerte, te ha rescatado del pecado, te ha rescatado de Satanás y te ha dado identidad, propósito y destino en Cristo Jesús. Tú puedes vivir agradecido por eso y rendir tu vida a Jesús en señal de agradecimiento. O sencillamente levantar tus puños y decir, no me interesa lo que Jesús ha hecho en la cruz, yo voy a seguir viviendo como yo quiero. Y tristemente, pues la mayoría de nosotros vivimos como queremos. Y el domingo, pues nos ponemos la máscara de cristianos o la careta de cristianos y asistimos a la reunión, pero entre semana yo hago lo que me da la gana. Entonces, ese es un problema muy serio en la iglesia actual, porque viviendo de esa manera, obviamente no estamos reflejando el corazón de Dios. Voy a terminar con este ejemplo que quiero ponerles. Hace tiempo estudié con un hermano la palabra de Dios y le enseñé sobre el señorío de Cristo durante más de 3 meses. Una vez por semana nos reuníamos en mi oficina y estudiamos la palabra. Después de estudiar la palabra, él me dijo, Boris, muchas gracias, hermano, por alumbrar mis ojos. Realmente es una bendición entender que Jesús es mi Señor. Estoy apasionado, muchas gracias. Me abrazó y se fue. La próxima vez que nos vimos, me dijo, Boris, quiero pedirte un consejo. Estoy queriendo vender mi carro y la verdad es que no sé qué precio ponerle. Y yo le dije, irónicamente, le dije, no sabía que tenías carro. Y él me dijo, ¿cómo no vas a saber, Boris? Todos los domingos llego a la iglesia con mi carro. ¿Tú sabes cuál es? El rojo ese que lo estaciono ahí en... Ah, no sabía que era tuyo. Me dijo, claro, por supuesto que es mío y quiero venderlo y la verdad es que no sé cuánto debo cobrar por ese carro. Y yo le dije, ¿por qué no le preguntas al dueño si el dueño realmente quiere venderlo o de pronto querrá regalarlo? No sé. ¿Por qué no le preguntas? Y él me dijo, Boris, escúchame bien, hermano, yo soy el dueño.
Y me dijo, yo le dije, no, yo pensé que el dueño era Jesús. Y él inmediatamente cayó en cuenta de que el carro que él manejaba no era de él, era de Jesús. Y que él solo era un administrador. Eso era todo. Si nosotros no comprendemos esto que es básico de la doctrina de Dios, vas a tener problemas, muchos problemas, porque tu corazón siempre va a estar en tu pretensión de querer ser feliz. Y tu meta va a ser siempre esa. Yo quiero ser feliz, yo quiero tener carro, yo quiero poseer eso, yo quiero tener una casa. Y no importa cuántos años pasen, siempre tu corazón va a necesitar algo más para ser feliz. Al hombre más rico del mundo le preguntaron, le dijeron, usted, ¿con qué más usted podría ser más feliz de lo que es? Y él le contestó y le dijo, si tuviera $1.000.000 más, sería más feliz de lo que soy. Ese es el hombre, amado. Somos un abismo sin fondo, insaciable. Nosotros somos una vasija de barro que tiene la forma de Dios. Y si no estamos dispuestos a que Dios gobierne nuestras vidas, es imposible ser cristiano. No se puede. No se puede. Bíblicamente no se puede. Entonces, si no crees esto, te estarías engañando. Entonces, te invito a que reflexiones. Vamos a orar. El tiempo se nos fue. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias. Oramos que esta palabra alumbre nuestros ojos y que nos haga entender nuestro egoísmo de querer vivir para nosotros mismos y pretender que nuestra meta máxima es alcanzar la felicidad solamente. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestro egoísmo, por no permitirte gobernar nuestras vidas, Señor. Por pensar que lo que tenemos y somos nos pertenece a nosotros. Y no tener la idea clara, básica, elemental de la salvación, que tú nos compraste con precio de sangre y te pertenecemos a ti, Señor. Que tú eres el Kyrios sobre nuestras vidas y tú tienes derecho a gobernar nuestras vidas. Tú tienes derecho a decirnos, esto está bien o esto está mal, tienes que ir por allá, no por acá. Tú tienes todo el derecho, Señor. Y danos de tu gracia esta tarde para entender con alegría esta verdad y con alegría y gozo poder obedecerte, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Les agradezco mucho por su tiempo, por estar ahí presentes. Espero que la próxima semana, el día lunes, podamos continuar un poco con este tema. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo a través del Facebook. Pues estaré atento a sus preguntas para poder contestar o sus inquietudes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga enormemente.